Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 12 al 18. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien, para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte; si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido, y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo, al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo, y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo, que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos invitan a considerar la importancia de la vigilancia y la responsabilidad en nuestra vida cristiana. Ambas lecturas nos llaman a una profunda reflexión sobre cómo vivimos nuestras vidas y nuestra relación con Dios. En estos versículos de la primera lectura, Pablo destaca la lucha que cada creyente enfrenta. La lucha entre la gracia de Dios y el pecado. A menudo, esta lucha se manifiesta en nuestra vida diaria. Anhelamos hacer lo que es correcto y agradable a Dios, pero nos encontramos enredados en las tentaciones y debilidades del pecado. Pablo enfatiza la importancia de nuestra elección. Somos llamados a no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, a no obedecer sus deseos. Esta es una elección consciente que debemos hacer cada día. La libertad en Cristo no significa que somos inmunes al pecado, sino que tenemos el poder de elegir, no ceder a sus deseos. El apóstol nos alienta a presentarnos a Dios como aquellos que han resucitado de entre los muertos. En Cristo, hemos sido liberados del poder del pecado y hemos sido hechos vivos para Dios.
Esta presentación implica entregar todos los aspectos de nuestras vidas a Dios. Nuestras acciones, pensamientos y deseos. Es un acto de consagración total. Pablo presenta una distinción crucial. La esclavitud al pecado frente a la esclavitud a la justicia. Todos somos esclavos de algo, la pregunta es, ¿a quién servimos? La esclavitud al pecado conduce a la muerte, mientras que la esclavitud a la justicia lleva a la santidad y en última instancia a la vida eterna. Como creyentes, somos llamados a elegir la esclavitud a la justicia y a vivir vidas santas. La gracia de Dios es el recurso sobrenatural que nos permite vivir vidas santas. No se trata de nuestra fuerza de voluntad, sino del poder transformador de la gracia divina. Es a través de esta gracia que somos capacitados para superar el pecado y caminar en obediencia. Nuestra libertad en Cristo no es una licencia para pecar, sino un llamado a vivir de acuerdo con la justicia. Es importante recordar que esta libertad no es libertad del compromiso o el esfuerzo. Es la libertad del dominio del pecado. Podemos resistir la tentación y vivir en santidad por el poder de Cristo en nosotros. El apóstol nos anima a ser siervos de la justicia en lugar de ser siervos del pecado. Esta es una decisión de vida que implica la dedicación continua a hacer lo que es correcto y agradable a Dios. Somos llamados a servir a Dios con un corazón obediente y una mente transformada. Hermanos, recordemos que cada día enfrentamos una elección. Podemos elegir no permitir que el pecado reine en nuestras vidas. Presentémonos a Dios diariamente, ofreciendo todos los aspectos de nuestras vidas para su servicio. Dependamos del poder transformador de la gracia de Dios para superar el pecado y vivir vidas santas. Comprendamos que nuestra libertad en Cristo nos llama a vivir de acuerdo con la justicia y no a ceder a las tentaciones del pecado. Elijamos ser siervos de la justicia, comprometiéndonos a hacer lo que es correcto y agradable a Dios. En resumen, esta lectura nos recuerda la lucha entre la gracia y el pecado en nuestras vidas. Sin embargo, también nos presenta la elección que tenemos. La elección de servir a Dios y vivir en la justicia. Que esta reflexión nos inspire a abrazar la gracia de Dios, a tomar decisiones conscientes y a vivir vidas santas para su gloria. En el Evangelio de hoy, Jesús nos presenta una parábola en la que un amo deja a su siervo a cargo de su casa mientras está ausente. La parábola tiene un mensaje claro. Debemos estar alerta y preparados para la venida del Señor, porque esta venida será inesperada y en un momento que no conocemos. La importancia de la vigilancia es fundamental en la vida cristiana. Jesús nos invita a estar preparados, a estar alerta, como si esperáramos el regreso de un amo que puede llegar en cualquier momento. Esto no significa vivir con miedo o ansiedad, sino con una conciencia constante de que nuestras acciones y decisiones tienen un significado eterno. Es un llamado a vivir con integridad y fidelidad, siempre conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. La parábola también resalta la responsabilidad de los siervos. Cada siervo ha sido encargado de una tarea y se espera que cumplan con su deber. Aquí se refleja la importancia de utilizar los dones y talentos que Dios nos ha dado de manera sabia y fiel. Estos dones pueden variar, pero todos son valiosos en el servicio del reino de Dios. Este evangelio también destaca la diferencia entre aquellos siervos que son encontrados fieles y vigilantes y aquellos que no lo son. Los siervos fieles son recompensados, mientras que los siervos negligentes son castigados. Esto nos recuerda la importancia de ser mayordomos fieles de lo que se nos ha confiado, ya sea en términos de recursos materiales, talentos, tiempo o influencia. Jesús enfatiza que aquellos a quienes se les confía más, se les exigirá más. Esta declaración puede sonar intimidante,
pero es un recordatorio de que con mayores bendiciones y responsabilidades viene una mayor expectativa de fidelidad y servicio. A medida que crecemos en nuestra fe y en nuestras vidas, también aumenta nuestra responsabilidad de servir a Dios y a los demás. La gracia y las bendiciones que Dios nos da no deben ser simplemente acumuladas para nuestro propio beneficio, sino que deben ser compartidas y utilizadas en el servicio de Dios y el prójimo. Este principio es esencial en el cristianismo y nos llama a vivir con generosidad y humildad. Jesús advierte que aquellos siervos que, conocedores de la voluntad de su amo, no actuaron según ella, serán castigados con mayor severidad que aquellos que actuaron en ignorancia. Esto nos recuerda que la ignorancia no es una excusa cuando se trata de nuestras acciones y decisiones. A medida que crecemos en nuestra fe, también crece nuestra responsabilidad de buscar y conocer la voluntad de Dios. Esto nos llama a estudiar las Escrituras, a orar y buscar discernimiento, y a estar en comunidad con otros creyentes, para que podamos crecer en nuestro entendimiento y obediencia a Dios. La ignorancia es superada por el deseo de buscar la verdad y la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Jesús concluye esta enseñanza hablando de su venida futura. Él compara su venida con la de un amo que regresa a su casa. La venida del Hijo del Hombre será un momento de juicio y revelación. En ese día, seremos llamados a dar cuentas de nuestras vidas y de cómo hemos vivido, según la voluntad de Dios. Esta es una llamada seria a la reflexión. ¿Estamos viviendo nuestras vidas de tal manera que reflejen la fidelidad y la obediencia a Dios? ¿Estamos utilizando nuestros dones y talentos en el servicio de su reino? ¿Estamos buscando conocer su voluntad y obedecerla? Estas son las preguntas que debemos considerar en este día. Aunque este Evangelio nos llama a la responsabilidad y la rendición de cuentas, también debemos recordar la gracia y la misericordia de Dios. Aunque somos llamados a ser vigilantes y fieles, todos somos imperfectos y pecadores. La gracia de Dios nos perdona y nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Como creyentes, nuestra esperanza no radica en nuestras propias obras, sino en la obra redentora de Cristo en la cruz. Su sacrificio nos ofrece perdón y reconciliación con Dios. La venida del Hijo del Hombre no debe ser vista con temor, sino con esperanza, sabiendo que seremos hechos justos por la gracia de Dios. Queridos hermanos, este Evangelio nos llama a la vigilancia, la fidelidad y la responsabilidad en nuestras vidas como seguidores de Cristo. Debemos estar preparados para la venida del Señor, vivir de acuerdo con su voluntad y utilizar sabiamente los dones y responsabilidades que se nos han confiado. La vida cristiana es un viaje de crecimiento, aprendizaje y servicio. Si bien somos responsables de nuestras acciones y decisiones, siempre debemos recordar la gracia y la misericordia de Dios que nos permite vivir en esperanza y confianza. Que esta reflexión nos inspire a vivir vidas de vigilancia y responsabilidad en nuestra fe. Que busquemos siempre la gracia de Dios para vivir rectamente y estar preparados para encontrarnos con nuestro Señor. Oración final. Padre nuestro, te agradecemos por tu amor y tu gracia, que nos han liberado del pecado y nos han llamado a una vida de santidad en Cristo. Ayúdanos a vivir de acuerdo con esa llamada, a resistir las tentaciones y a buscar tu voluntad en todo momento. Señor Jesús, danos la sabiduría y la vigilancia para estar preparados para tu regreso. Ayúdanos a ser buenos administradores de las bendiciones y responsabilidades que nos has confiado. No permitas que la apatía o la indiferencia entren en nuestras vidas espirituales. Que vivamos cada día en obediencia a tu palabra y en comunión contigo. Que nuestra vida sea un testimonio de tu amor y tu gracia para el mundo que nos rodea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día.
Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.